Hemos vivido muchas cosas difíciles en nuestra iglesia y a lo largo de los años, no nada más recientemente. Y había pensado en cuál podría ser un buen libro para estudiar, para empezar el año. Romanos 11 nos espera, pero hay otras cosas que podemos estar viendo antes para empezar el año, como el libro de Job. Y entonces espero en los próximos domingos, de hecho, es un libro largo. Si ustedes leen el libro de Job, es un libro largo, tiene más de 40 capítulos y realmente vale la pena meditar en este libro y en el mensaje que tiene para nuestras vidas. Y primero Dios, en los próximos domingos, no sé si terminemos antes de que sea la conferencia misionera, pero si no, seguimos después de la conferencia misionera. Vamos a tratar de ver un panorama un poquito más detallado de este libro y de todas las enseñanzas que contiene, y hoy me gustaría que empezáramos a verlo. Y también esto surge a raíz de algunas cosas que hemos estado lidiando en el programa de radio. La semana pasada creo que fue, en nuestra página de Facebook de Clasificación A. Si tienen Facebook, búsquenla y pónganle ahí que les gusta. Y estamos tratando de poner diferentes pensamientos ahí en la semana, también de cosas que sean de bendición y ánimo para todos. Y en uno de esos, no me acuerdo qué día fue, pero puse un pensamiento sobre la realidad de que si estás demasiado ocupado para leer la Biblia y para orar, estás más ocupado de lo que Dios quería que estuvieras. Y porque eso es algo que personalmente yo había estado reflexionando y lidiando en mi propia vida sobre el pensar que estoy demasiado ocupado, ¿no? Y que por eso no tengo tiempo para estar estudiando o orando. Y una de las personas que sigue ahí el programa de radio, con el cual ya he tenido algo de conversación, puso como comentario a ese pensamiento, puso: si Dios está demasiado ocupado para ayudar a los 26,000 niños que mueren de hambre cada día, la niña que es violada cada minuto, los millones que nacen con cáncer, sida, tumores, malformaciones, parálisis cerebral, entonces, ¿para qué perder el tiempo orando o leyendo la Biblia? Ese es su comentario, ese es su sentir genuino con respecto a eso. Estamos diciendo, debes de buscar a Dios, debes de estar buscando su voluntad para tu vida y el propósito que tiene. Y muchas personas sienten cuando hablamos de eso que nuestra devoción hacia Dios no es correspondida, porque tú puedes dedicarle toda tu vida a Dios, tú puedes buscar con todo tu corazón a Dios. ¿Y Dios qué está haciendo por nosotros? Obviamente no mucho, porque dice, todos los días hay mujeres que son violadas, todos los días hay gente que muere de cáncer, todos los días hay situaciones terribles que se dan en todo el mundo. ¿Y Dios qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Está demasiado ocupado? ¿Qué está pasando? Y yo había, eso me empezó a hacer pensar, porque quería darle una respuesta breve ahí mismo en el comentario, y empecé a pensar en dos cosas, dos historias en la Biblia. Ahorita vamos a llegar a la otra también, pero una de ellas inmediatamente que me vino a la mente era Job. Y le dije, ¿no? Le dije, bueno, ¿crees que la razón por la cual Dios permite que sucedan cosas es porque está demasiado ocupado? ¿Estaba Dios demasiado ocupado para ayudar a Job?
Esa es la razón por la que vivió las cosas que vivió. Y eso es lo que quisiera que meditáramos juntos como iglesia, porque constantemente vamos a lidiar con este problema del sufrimiento en nuestras vidas. Tarde o temprano, todos nosotros vamos a experimentar ya sea sufrimiento en nuestra vida personalmente o en alguien cercano a nosotros. Algo terrible va a pasarle a alguien muy cercano a nosotros y va a sufrir. Y es importante entender cómo la Biblia quiere que pensemos en relación a estas cosas. Y probablemente no hay ningún libro de toda la Biblia que explica con más detalle y más profundidad el concepto del sufrimiento. Y no el sufrimiento que viene como consecuencia de cosas que hacemos mal. Porque muchas veces pensamos, bueno, es que nos portamos mal, por eso nos va mal. Y el libro de Job lidia con un panorama completamente diferente. Entonces, quiero que veamos este libro, no nada más lo que vamos a ver hoy, que son los capítulos 1 y capítulo 2 hasta el versículo 10, sino que veamos todo el diálogo que Job tiene con sus amigos, todo el diálogo que Job tiene con Dios y finalmente también la restauración que viene al final. Entonces, hay dos maneras de lidiar, dos respuestas comunes que encontramos al sufrimiento. La primera respuesta, cuando viene sufrimiento a nuestra vida, posible, ambos están mal. El libro de Job nos enseña que no tomemos ninguna de estas dos perspectivas, pero quiero mostrarles, porque ustedes se encuentran allá afuera con gente y probablemente van a tener una de estas dos actitudes con respecto a las cosas malas que les puedan pasar. La primera es una actitud moralista. Gente que les pasa algo malo y lo primero que piensan es, me pasan cosas malas porque no he hecho lo correcto. Si me portara mejor, si orara más, si buscara a Dios, si fuera a la iglesia, si hiciera ciertas cosas, pues me iría mejor. Entonces, automáticamente asumen que los que están bien con Dios van a estar bien y no les van a pasar cosas malas. Y hay muchas iglesias y muchas denominaciones que eso predican. Dicen, ¿estás enfermo? Es porque no tienes suficiente fe, ¿no? Perdiste tu trabajo, no tienes dinero, es porque andas mal con Dios o algo está mal en tu vida y tienes que corregirlo y si lo corriges, ahora sí Dios te va a prosperar, ¿no? Y entonces empezamos a ver esa mentalidad en muchas, inclusive cristianos, especialmente en los cristianos, porque estamos hablando de gente religiosa aquí, gente que cree que si tú haces las cosas como debes de hacerlas, Dios te debe algo, te debe un favor, te debe bendecir. La otra actitud es la que yo ya les leí hace un momento, es la actitud cínica. El cinismo que puede existir en una persona cuando viene el sufrimiento a su vida y la manera en que estas personas responden ante el sufrimiento es, dicen, me pasan cosas malas porque Dios no existe o no puede ayudarme o no le interesa ayudarme. Por eso me pasan cosas malas. Entonces, una actitud de cinismo ante las situaciones que vienen a sus vidas. Es decir, ¿ya ven? ¿Dónde estaba Dios? ¿Ese es tu Dios? El Dios que permite que tenga yo esta enfermedad. ¿Ese es tu Dios? El Dios que permite que haya perdido mi trabajo. ¿Ese es tu Dios? El que permitió que reprobara o que me hicieran esto tan injusto. Y fíjense, algo interesante es que ambas de estas actitudes son actitudes que asumen que nosotros tenemos el control de la situación. ¿Se dan cuenta? Porque la actitud moralista asume, yo hago y Dios tiene que, ¿no? Dios me debe. Entonces yo tengo el control, o sea, yo voy a manipular la situación para que me vaya bien, porque si yo puedo hacer lo correcto para ganar el favor de Dios, entonces Dios me va a tener que dar ciertas cosas. Y la otra actitud, la cínica, va a decir, pues haz lo que quieras, porque pues a quién le vas a rendir cuentas. Entonces tú tienes el control, no hay Dios.
Tú eres tu propio Dios. Tú forjas tu propio destino. Tú haces lo que tú quieres y ¿qué importa? Porque no hay nadie por encima de nosotros. El ser humano es lo máximo que hay en este mundo. Entonces vamos a hacer lo que mejor nos convenga. ¿Entienden? Las dos asumen que el ser humano realmente es el que está en control. Las dos asumen que el ser humano realmente es el que determina cómo las cosas van o no van. ¿Sí? Entonces el ateo dice, bueno, si nos va mal es porque así es la naturaleza y el mundo, y así somos. ¿Y qué? Y el religioso también dice, si nos va mal es porque, si te va mal, es porque no eres suficientemente religioso. Bueno, ¿entienden este punto? La historia de Job está diseñada para mostrarnos que Dios tiene una relación asimétrica con el sufrimiento. Que hay algo aquí que está pasando en donde Dios sí tiene el control y donde Dios sí tiene un plan y sí tiene un propósito para todas las cosas que suceden. Y nada de lo que sucede puede salirse de su control. Entonces, vamos a ver esta historia. Vamos a ver qué está pasando. Versículo 1 de Job 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí ya establece de entrada con qué tipo de persona estamos lidiando. Si las cosas malas suceden a la gente mala, entonces Job no es un buen candidato para que le pasen cosas malas, ¿no? Y no es en el sentido que sea perfecto, de que no tenga pecado, sino más bien la idea de que es un hombre íntegro, que realmente vive de acuerdo a sus convicciones. O sea, lo que dice que cree, realmente lo cree. Y lo que piensa con respecto a Dios y su concepto de Dios es una realidad en su vida. Y temeroso de Dios, este concepto de temor de Dios que vemos en toda la Biblia es el principio de la sabiduría, ¿no? Y hemos visto que el temor de Dios es un temor de reverencia, es un temor de entender qué clase de Dios es. Y Oswald Chambers, que es el que escribió el devocional de Voz de lo Supremo, decía, y eso está padre, decía, lo interesante sobre el temor de Dios es que aquellos que temen a Dios normalmente no temen a ninguna otra cosa, y los que no temen a Dios temen todo lo demás. Eso es lo interesante con respecto a lo que vemos sobre el temor de Dios en la gente y cómo se manifiesta. Bueno, él es un hombre extremadamente rico, porque en ese tiempo se tomaba en cuenta la cantidad de animales que tuvieras, la cantidad de criados que tuvieras. Eso era la manera en que medías la prosperidad de una persona. Y aquí pueden leer cuántos tenía, cuántas ovejas, cuántos camellos, cuántos bueyes, cuántas asnas, cuántos criados. Es una de las personas de mayor influencia, de mayor dinero, de mayor poder en todo el Oriente. Y no nada más eso, si es un hombre de familia. O sea, es decir, es un hombre que le va bien en sus negocios y además tiene una buena relación con sus hijos, se junta con ellos, hace banquetes en sus casas, celebran sus cumpleaños todos juntos. Y además lo que él hace para ellos es, o sea, él quiere que ellos tengan una relación correcta con Dios. Esa es su prioridad. Eso no es nada más que vivan bien, sino él realmente quiere que ellos entiendan la prioridad que Dios debe tener en su vida. Y por eso dice que cuando se juntaba y hacía estos banquetes con ellos, hacía un sacrificio por cada uno de sus hijos, nada más por si alguno de ellos hubiera hecho algo que pudiera haber ofendido a Dios, buscar que Dios tuviera misericordia de ellos y que pudieran ellos reconciliarse con Él. Fíjense, o sea, ese tipo de persona, o sea, alguien que de veras está preocupado por el bienestar espiritual y físico de toda su familia, tiene una buena relación con ellos. Y eso es de lo que habla en el versículo 5,
cuando explica estas ofrendas. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días, preocupado por ellos. Bueno, ¿qué pasó en la vida de Job? Un día, quiero que piensen en dos perspectivas. Una es la perspectiva de Dios, una es la perspectiva de Job. Para Job va su vida perfectamente bien. Nada podría ser mejor para su vida, ¿no? Que como va hasta ahorita. No tiene necesidad económica, no tiene problemas con su familia, tiene una buena relación con ellos, todo va tan bien. Y un día de repente, versículo 13, llega un mensajero y le dice a Job, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. De repente ha perdido a sus criados, algo que era parte de su riqueza, o sea, es decir, ya le han quitado una gran parte de sus posesiones. Y dice, aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, probablemente un rayo o algún incendio, algo sucedió ahí que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. De repente también ha perdido sus animales por un gran fuego. Y después le dice versículo 17, todavía está hablando, y vino otro y le dice, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora sí, Job ya no tiene nada de sus posesiones, ya le han quitado a sus criados, ya le han quitado todos sus animales por básicamente asaltos y desastres naturales. Es decir, por la maldad de otros y también por lo que nada más sucede dentro de la misma naturaleza. Para los que vivimos en la Ciudad de México, esto de que te asalten y te quiten todo lo que tienes no es tan raro, ¿no? Y luego dice el versículo 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, y aquí está creo que la parte más difícil, que de por sí ya está Job asimilando todas estas situaciones que le están sucediendo, que le vienen a decir, y le dicen, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, el más grande, y un gran viento vino, probablemente un tornado, vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. 10 hijos de Job, 3 mujeres y 7 hombres. Y murieron, solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora vamos a asimilar hasta este punto qué es lo que realmente acaba de pasar. Esto todo pasó en el lapso de un día, ¿se dan cuenta? O sea, el día de ayer todo iba bien, todo iba perfecto, tenía posesiones, tenía dinero, tenía seguridad, tenía una buena relación con mis hijos, todo estaba perfectamente bien. Al siguiente día, un día después, ha perdido todas sus posesiones, todo su dinero y a todos sus hijos, de un jalón. Yo he escuchado este tipo de situaciones, por ejemplo, en un accidente automovilístico, este tipo de cosas pasan, ¿no? Donde, o sea, es suficientemente difícil cuando un miembro de la familia muere, ¿no? Un hijo muere, imagínense. Eso es suficientemente difícil, pero, por ejemplo, cuando hay un accidente automovilístico y van todos ahí, todos mueren, eso simplemente incrementa el dolor. Y además lo inesperado es muy difícil también, ¿no? Porque muchas veces en situaciones cuando alguien está enfermo, por ejemplo en esta situación de la hermana Roberto con cáncer y todo, hay un tiempo en el cual empezamos a asimilar lo que realmente está pasando.
Y hay un periodo en el cual podemos empezar a... Es difícil también, pero no es tan repentino como en otras circunstancias. Y todo esto le pasó a Job. ¿Qué hace? Se levanta, se rasga su manto, se rasura su cabeza. Es decir, está triste. Está triste y manifiesta esta tristeza a través de algo que hoy no veríamos hoy en día. Si alguien se rasgara las vestiduras, si se cubriera de ceniza, no tendría mucho sentido para nosotros, pero es esta muestra externa de desesperación y de luto que Job tiene en su vida. Y lo increíble para mí es esto, dice, se postró en tierra y adoró. O sea, se dan cuenta de la manera en que Job visualiza lo que le está sucediendo. Sí le duele, sí está triste, sí está llorando por todo lo que acaba de suceder, pero lo primero que hace es recurrir a Dios y decir, yo sé que tú sabes por qué están pasando estas cosas, así que tú eres todo lo que me queda. Te voy a adorar y voy a darte las gracias. Vamos a seguir hablando un poquito de eso en un momento. Pero dice algo muy interesante, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Se dan cuenta? Él tiene una perspectiva correcta con respecto a las cosas que él tenía, sus posesiones. Él no era este tipo de personas que decía, no, yo me lo gané, yo estuve trabajando tan duro, esto es, con el sudor de mi frente me hice de mis riquezas. No, él dice, así llegué a la tierra sin nada. Todo lo que tenía era un préstamo de parte de Dios, Él me lo dio. Y el día que me muera no me iba a llevar ninguna de estas cosas conmigo tampoco. Esa, hermanos, es la definición de gracia. O sea, Job tiene un concepto de la gracia de Dios en su vida. El entender que nada de lo que poseemos lo merecemos. Todo es un regalo. Nada de lo que tenemos nos los dio Dios porque lo merecíamos. Todo lo que tenemos tiene que ver con la gracia y la misericordia de Dios. Y por eso Job puede decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué estaba pasando? Job no sabía qué estaba pasando, solo sabía lo que le había pasado. Pero no sabía la razón por la cual le había pasado. Pero el autor del libro de Job, con una perspectiva inspirada por el Espíritu, sí tiene una perspectiva más amplia de lo que había sucedido. Y esto es lo que me encanta sobre el libro de Job. Nos muestra que de todas las cosas que suceden en el mundo, nunca vas a poder tener respuestas a esas cosas simplemente por lo que se pueda decir dentro del mundo. ¿Entienden? O sea, lo que nosotros podamos decir sobre lo que sucede nunca va a ser una respuesta sobre el por qué sucede. Para poder entender una respuesta de por qué sucede algo, tienes que pasar a un nivel completamente diferente, que es el nivel divino, es el cielo, este escenario. Esa es la perspectiva del por qué está sucediendo. Y dice que un día vinieron a presentarse, versículo 6, delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí está el personaje de Satanás que le dice a Dios, que Dios le dice a Satanás, le dice, ¿de dónde vienes? Y él le dice que ha estado rodeando la tierra y andando ahí, por ahí, ¿no? Dice, pues ahí me he estado paseando, en tu tierra, ¿no? Que creaste, supuestamente tan buena. Lo que sigue aquí es increíble. O sea, esa es la parte más difícil de creer probablemente de todo el libro. El hecho de que
Dios le dice a Satanás, ¿qué le dice? ¿No has considerado a mi siervo Job? Pues este trofeo que tengo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, para un perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Que es como introdujo este libro. Efectivamente, así era Job. Pero no es, o sea, decimos, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Estás metiéndole ideas a Satanás? O sea, es como si tengo una joyería, una tienda, una joyería, ¿no? Y entra un ladrón, que yo sé que es un ladrón, y le digo, ¿qué andas haciendo en mi tienda? ¿No? Ah, pues aquí me estoy paseando viendo qué tienes. Ah, ¿has considerado el diamante más valioso que tengo en mi tienda? ¿No? Que está aquí justamente. Es esa ironía, la misma ironía que existiría en hacer eso, que lo que está pasando aquí. Dios es el que está iniciando esta conversación, esta idea de Job, de Satanás, decirle a Satanás, ¿ya checaste esto? ¿No se te está olvidando alguien en tu búsqueda ahí por la tierra, viendo quiénes son los que me sirven? ¿No es increíble? Y esto es algo que nos empieza a mostrar la iniciativa de Dios dentro de todo lo que va a estar sucediendo a lo largo de este libro. El hecho de que Dios está comenzando la idea, el hecho de que Dios está, ¿cuál es la palabra? Está poniendo a Job en donde Dios quiere que esté para lo que va a venir. Y le dice Satanás a Dios, bueno, sí, dices que es bueno, sí, claro, sí te sirve, pero yo sé por qué te sirve. No es porque te ama, no es porque Él está tan entregado a ti nada más, porque sí, es porque ha sido muy bueno con Él. Por eso te sirve, porque le has dado todo. O sea, ese no ha tenido nada que preocuparse, tiene dinero, tiene cosas, tiene a su familia, tiene todas estas cosas que, ¿quién no te va a servir? ¿Quién no va a decir, ah, sí? O sea, ustedes vayan y prediquen el evangelio de esa manera. O sea, ¿se dan cuenta? Satanás está manejando el evangelio de la prosperidad aquí. Vayan y prediquen eso. Ay, ¿quieres tener dinero? ¿Quieres tener más cosas? Pues busca a Dios. Claro, esa es una buena razón para buscar a Dios para muchas personas, ¿no? Todos quieren tener más dinero, todos quieren tener más posesiones, todos les gusta estar bien económicamente. Entonces es muy fácil, o sea, si nosotros le decimos eso a la gente, busca a Dios y te va a ir bien, pues es una muy buena motivación. Y ese es básicamente el argumento de Satanás, así como él está pensando con respecto a Job. Está diciendo, ese es el tipo de persona que es alguien que se acercó a ti, te buscó a ti, sabe que tú le das lo que necesita y obviamente siempre lo vas a tener ahí sirviéndote. Pero quítale esas cosas y verás que no es lo mismo. Verás que él blasfema contra ti. Saber que ya no tiene más razones para seguirte. Y efectivamente, Dios le dice, está bien. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y Dios le pone una restricción. Solamente no pongas tu mano sobre él. No le hagas nada físicamente, nada más quítale todas sus posesiones. Ya sucede lo que acabamos de ver. Ahora, pero quiero que vayan, la razón por la que no lo dije en el orden en que está aquí es porque quiero que ustedes piensen en la perspectiva de Job. Job no sabe esto. Job no sabe que Dios y Satanás están teniendo esta conversación acerca de él. Él lo único que sabe es lo que le acaban de avisar sus siervos que le pasó. Y acaba de suceder eso, acaba de Job decir, bendito sea el nombre del Señor, no voy a blasfemar contra él sabe lo que está haciendo, no merezco de todas maneras nada de lo que tenía.
Y otra situación surge en su vida, que es de repente empieza a sentir físicamente, empieza a sentirse mal. Una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Todo su cuerpo se cubre en estas llagas, en estas úlceras, que hacen que Job tenga una comezón terrible, al grado que lo que tiene que hacer es usar un pedazo de barro, como de cerámica, ¿no? Que esté filoso, para rascarse. A ese grado es la comezón. Y si ustedes leen otras partes de Job, en el capítulo 7, versículo 5, se dan cuenta de que es bastante grave lo que le pasa, porque habla de gusanos dentro de estas heridas, de que están llenos de tierra y de gusanos. Es algo que es un poquito difícil de imaginarnos a qué grado se habría lastimado cada una de estas heridas para que se vieran de esta manera o tuvieran este tipo de cosas, la infección. Y fíjense, cuando van sus amigos de Job a verlo, esto no lo vamos a ver hoy, pero cuando van sus amigos de Job a visitarlo, ni siquiera lo reconocen. O sea, era tal la deformación física que le causó que no lo reconocen, no saben qué es Job. Los adolescentes se preocupan sobre los barros, ¿no? Y ay, es que me salió un barrito aquí, que no me vean. Imagínense el grado de deformación física que ni siquiera lo pueden reconocer. O sea, ha perdido toda dignidad física, ¿no? Todo orgullo que habría podido tener de ser una persona saludable o bien parecida, no lo tenía ya. Y algo sucede con su esposa. Su esposa le dice: ¿aún retienes tu integridad? Porque su esposa sí todavía sigue ahí. Y ella le dice: maldice a Dios y muérete. Ahora, no debemos de ser muy duros con la esposa de Job, creo yo. Porque aunque lo que ella le dice no es correcto, tiene que pensar, esto es una mujer que acaba de perder 10 hijos. Y además acaba de perder todo lo que también tenía de posesiones materiales. Esa es esta mujer que acaba de vivir todo eso. Y por lo menos en el libro de Job no se registra que se queje de eso, ¿no? Y en esa cultura, eso era la reputación de una mujer. Eran sus hijos que tenía y su esposo, ¿no? Se consideraba que entre más hijos tuvieras, más bendecido eras por Dios. Ahora ya no tenía eso. Lo único que le queda, ya no tiene posesiones, ya no tiene hijos, lo único que le queda es su esposo. Y ahora lo que está pasando es que su esposo se está desvaneciendo delante de ella. ¿Se dan cuenta? Esto es lo último que ella tiene. O sea, ya no tiene más. Entonces, llega a este punto de desesperación en su vida, en el cual ella prefiere que él muera a verlo sufrir de esa manera. Y es esta actitud, ¿no? ¿Qué clase de Dios permite que te pasen estas cosas? O sea, ¿cómo puedes tú seguir bendiciendo el nombre de Dios? Y esta era una mujer que yo creo que era una mujer santa, era una mujer buena, que normalmente honraba a Dios. Porque la manera en que Job le contesta no es una manera como, ay, así siempre me estás diciendo, ¿no? Cuando hay problemas matrimoniales siempre generalizamos, ¿no? Es que siempre eres así, siempre me dices lo mismo, ¿no? No cambias.
Pero Job no le dice eso. Fíjense lo que le dice Job. Job le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. O sea, tú no eres de esas mujeres que hablan como estás hablando. Job sabe que esto está fuera del carácter de su esposa, hablar de esta manera. Y en el resto del libro ya no sabemos qué pasa con ella. Esto es lo último que sabemos con respecto a ella. Y a ella no se le regaña como se reprende a los amigos de Job al final del libro. Por lo tanto, asumimos que lo que Job le dice a continuación, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Aparentemente el haber visto nuevamente la fe de Job inmovible a pesar de todas estas cosas que le estaban sucediendo, aparentemente la hizo a ella reflexionar sobre su propia vida y probablemente siguió y apoyó a Job en lo que siguió y se dio cuenta del error de lo que había dicho y de su perspectiva sobre Dios. Entonces, no era una mujer tan mala como creemos que era. Pero pónganse en su lugar. Pónganse en su lugar y verán que muchos de nosotros probablemente haríamos lo que ella o diríamos lo que ella dijo. Y nuevamente, Job no sabe por qué le está pasando esto, pero tenemos nuevamente este escenario en el cual Satanás vuelve a aparecerse delante de Dios en el cielo y nuevamente Dios con la iniciativa le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? ¿Viste? ¿Viste a Job? Tú le hiciste todas las cosas y siguió confiando en mí, siguió bendiciendo mi nombre. Y Satanás le dijo: bueno, es que cualquiera te sigue sirviendo si no le toca su salud. ¿Han escuchado eso? Es típico hablar con gente que dice: bueno, pero mientras tengamos salud, ¿no? Eso es como un poco la actitud. Bueno, te asaltan y te quitan tus cosas y dice: ¿pero no te hicieron nada? No, bueno, mientras no te hayan hecho nada, ¿no? Entonces, existe mucho esa mentalidad que como la salud es lo más importante. Bueno, ¿qué importa si nos quitan nuestras cosas? Mientras todavía tengamos salud, mientras todavía estemos bien físicamente, las cosas van bien. Y eso es otra vez lo que está pensando Satanás. Dice, así son las personas, dicen, por lo menos todavía estoy bien. Y Job sabe que tú lo cuidas y tú le das salud, entonces claro que te sigue buscando, claro que te sigue obedeciendo. Pero quítale eso y vas a ver. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, esa es la historia. Hasta aquí vamos a llegar hoy, porque quiero dar algunas aplicaciones más concretas sobre todo lo que hemos estado viendo y quiero que veamos qué está pasando aquí. Satanás ahí buscando a ver qué pasa. Y yo me imagino que cuando la esposa de Job le dijo: sí, maldice a Dios, Satanás ha dicho: ahí está, ¿no? Ya estoy cerca de lograr lo que quería lograr. Y después Job dice lo que él dice. Los ángeles del cielo, que también son espectadores de este drama, probablemente son los que echaron sus porras, ¿no? Esta historia, hermanos, es una historia de testimonio, no nada más para nosotros a través de los siglos, sino ha sido una historia que Dios también usó como testimonio a las huestes celestiales de el poder y el control que tiene Dios sobre todas las cosas y la manera en la cual debemos de entender nuestras circunstancias en relación a la soberanía de Dios. Hay
4 mentiras, creo yo, dentro de esta historia. Y hay un paralelo muy interesante que encontré al estar meditando en lo que está sucediendo. Un paralelo muy interesante entre esta historia y lo que leemos en Génesis, en el huerto del Edén. ¿Se dan cuenta? Hay muchas cosas aquí que van muy parecidas. Ahí la mujer, ¿no? Buscando tentar a su esposo a hacer algo incorrecto. No, que así son las esposas. Esa nada más es la historia aquí en Génesis, ¿verdad? Pero es esa similitud también entre Adán y Eva y entre esta lucha que se da entre lo que Eva cree que es mejor y el decirle a Adán, haz esto. Y lo que la esposa de Job le dice, yo creo que deberías de maldecir a Dios y morirte. Pero a diferencia de esa historia, Jacob no cae en el juego de su esposa o en lo que su esposa quiere que él haga. Y la mano de Satanás dentro de todo esto y la mano de Dios. ¿Sí lo ven? Satanás, ¿qué está haciendo aquí? En el huerto del Edén, ¿qué estaba tratando de hacer? Estaba tratando de lograr que Eva hiciera algo, ¿no? Estaba tratando de seducirla para que dijera, creo que lo que Dios cree que es mejor para mí no es lo mejor para mí. Job es lo mismo que quería que pensara Satanás. Satanás quería que Job dijera, a lo mejor esto de seguir a Dios como que no conviene tanto como pensaba. Es la misma idea, el mismo engaño. ¿Y saben cuál es esencialmente la mentira? Dios no te ama, realmente. ¿Viste? Ya no tienes dinero, ya no tienes a tus hijos, cosas malas te están pasando. Dios no te ama. Dios no quiere lo mejor para ti. Y a Eva le dijo, ¿Dios te dijo que no comieras del árbol? No es cierto. Si tú comes, no te vas a morir. Dios te está mintiendo. Eso no es cierto. Él no te ama. Y creo que este paralelo con respecto a la mentira de Satanás lo vemos en ambas historias. Esta idea de que Dios efectivamente está interesado no en nuestro bienestar, sino en cosas que nos están perjudicando. Y Satanás quería comprobárselo a Job a través de quitarle todo lo que tenía, posesiones materiales. Obviamente sabemos que Dios sí nos ama porque Romanos 5:8 dice que en esto sabemos que Dios nos ama. Dios, Jesús, entregó su vida por nosotros. Siendo aún pecadores, Él dio su vida y en esto manifestó su amor porque Él también sufrió por nosotros. Así que Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento. Su mismo Hijo sufrió. Sí nos ama. Y la segunda cosa que quiere Satanás que creamos es que Dios no es tan poderoso como dice que es. Aparentemente Dios no tiene control. O sea, Job podría pensar es que Satanás me está haciendo estas cosas o el malo me está haciendo estas cosas o no sé qué circunstancias, pero evidentemente Dios no podría estar detrás de todo esto. Dios no podría tener el control del hecho de que murieron todos mis hijos y de que acabo de perder todo mi ganado y todos mis criados y que ahora estoy enfermo. Entonces a lo mejor Dios no puede ayudarme, ¿no? Y lo vamos a ver a lo largo de este libro, la oración de Job de mejor me voy a morir, o sea, eso es terrible y Señor, líbrame, no me dejes pasar por esto, pero Dios sí deja que pase por todo eso. Entonces, Satanás lo que quiere que pensemos es que Dios no puede ayudarnos. No, las cosas no van como tú quisieras que fueran, es porque Dios no puede.
Aquí estoy orando día tras día, Señor, dame esto, tú sabes que lo quiero y está bien que lo hagamos. Pero ¿qué pasa cuando Dios no contesta? ¿Es porque Dios no puede? Bueno, es lo que Satanás está diciendo. Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. ¿Qué clase de Dios es más poderoso? Un Dios que no permite que nada malo suceda, porque si algo malo sucede, entonces quiere decir que ya no está en control. O un Dios que puede permitir que cosas malas sucedan y que exista el mal y aún así tener todo el control y convertir ese mal en bien. ¿Cuál de esos dioses es más poderoso? El Dios que tiene control aún sobre las cosas que van en contra de su misma naturaleza y de su santidad. Y que puede decir, no importa. Puede existir pecado en el mundo y aún así va a reinar la justicia, aún así va a reinar mi gloria, aún así yo tengo el control de todas las cosas. Entonces, este Dios es aún más poderoso que el Dios que no permite el mal por miedo a que se le salgan de control las cosas. ¿Entienden? Ay, no, se están desobedeciendo, ¿no? No, se está enfermando. ¿Qué hago ahora? Eso no es la manera en que Dios visualiza lo que sucede. Dice, está bien, y yo sé por qué está sucediendo. Y al final, aunque Satanás tiene otro propósito, voy a volteárselas a Satanás para que cumpla exactamente lo opuesto de lo que él quería lograr. Eso lo vamos a ver en un momento. Otra cosa que dice Satanás sobre Dios es, tú eres lo más importante. Por eso le dijo a Adán y Eva, serán abiertos vuestros ojos. Lo que tú puedas hacer, lo que tú puedas lograr, eso es el centro. Esto es lo que te debería de interesar. Tú. Se trata de ti. No se trata de Dios. Satanás no estaba en el huerto del Edén diciendo, es que bueno, sí, Dios les dijo eso, pero Él sabe lo que les está diciendo y además Él pone las reglas, ¿no? Satanás no dijo eso, dijo, ¿te dijo eso Dios? Pues está mal Dios, porque tú deberías de querer tomar de ese fruto, porque tú vas a poder ver cosas que ahora no ves y vas a ser una mejor persona. Y se trata de ti, se trata de ser una mejor persona y tener mayor capacidad. De eso se trata realmente la vida, de lo que tienes, de lo que puedes hacer y de lo que sabes. Número 4, y fíjense, aquí es esta perspectiva muy interesante, la perspectiva de la diferencia entre creador y creación, ¿no? Solo el propósito de Dios cuenta porque Él es el creador, Él es el que no fue creado. Tú y yo sí. Por lo tanto, tenemos que encajar dentro del propósito del creador. ¿Entienden? Y Satanás también dice, bueno, mira, Eva, ¿no entiendes? ¿No entiendes por qué Dios les dijo que no? Entonces debe de ser falso, que es bueno para ti. ¿No entiendes por qué te está pasando esto? Entonces cuando Dios dice todas las cosas se ayudan a bien, eso no debe de ser cierto, porque no entiendes cómo te va a ayudar para bien. Y Job, esto es lo que está lidiando todas estas circunstancias malas que le están pasando en su vida, que no sabe por qué le están pasando, y Satanás lo que quiere que piense Job es, no sé por qué me está pasando. Yo estaba buscando a Dios, sirviendo a Dios, ofreciendo sacrificio todos los días por mis hijos para que no te ofendieran. Yo estaba aquí humillado delante de ti, haciendo tu voluntad. Yo no sé qué está pasando aquí, ¿por qué me pasó? No sabe Job por qué le pasó. Y lo que Satanás quiere es que empiece a cuestionar eso. Pues no entiendo, por lo tanto, si no tiene sentido para mí,
entonces a lo mejor estoy mal en servir a este Dios, porque no entiendo. Y esa era la misma idea de lo que estaba tratando de convencer a Eva. Eva, no tiene sentido que Dios les diga no coman de ese árbol, ¿no? ¿Tú entiendes por qué les prohibió? Pues yo no. ¿Por qué les prohibiría? Pues si los va a hacer más inteligentes. ¿Entienden? Aquí está esta lucha de cómo nuestra naturaleza piensa, y Satanás sabe que nuestra naturaleza piensa así, y es hacia donde nos quiere llevar y hacia donde quería llevar a Job. Bueno, esto nos lleva a 4 verdades con respecto a esta historia que quiero que vean brevemente. Uno es que el propósito de Satanás es destruir nuestro gozo en Dios. ¿Les queda claro eso? Dios no es suficiente. Tus cosas son lo que importan. Que tu gozo sea lo que tienes, tu dinero, tu posición, tus conocimientos, tu familia, que no es algo malo, pero Satanás quiere que eso sustituya nuestro gozo por Dios. Que empecemos a sentir que si tenemos eso, tenemos lo que necesitamos. Entonces, por eso es más difícil evangelizar a la gente para los cuales todas las cosas les está yendo bien. ¿No? Porque su gozo está en esas cosas y ellos no sienten que hay un vacío en su vida y sienten como que, pues ahí voy bien y Dios me debe de estar bendiciendo porque tengo todo lo que necesito. Entonces no entienden que Dios quiere ser el gozo supremo de sus vidas. Y Satanás lo hace de 2 maneras. Lo hace a través del placer y a través del dolor. Ambas cosas son una táctica de Satanás para quitarnos nuestro gozo en Dios. Porque nos da el placer, nos da las cosas que queremos y nos olvidamos de Dios porque encontramos nuestro gozo en esas cosas. Y por otra parte nos quita esas cosas y nos hace ver si realmente Dios es todo para nosotros o no. Y a través del dolor, Satanás puede llevar a una persona a maldecir a Dios. Y a decir, ya no tengo la fuente de mi gozo. La pregunta, hermanos, es, ¿amas a Dios o amas sus regalos? Y no quiere decir que no amamos los regalos, pero lo que tenemos que pensar es qué tanto amamos los regalos. Si amamos los regalos más que el dador de los regalos. Si yo les doy un regalo de Reyes, ¿qué vale más para ustedes? ¿Lo que les doy o el hecho de que yo se los doy? Esa es la pregunta, ¿no? Y creo que Satanás, queda claro que Satanás está tratando de hacer que Job ame más los regalos de Dios y quiere mostrarle al mundo que los regalos que da Dios son más valiosos que Dios mismo. Y no amar a Dios por quien es Él. Y todos ustedes han experimentado esto a lo mejor en algún grado u otro, ¿no? Porque han experimentado el ser usado por lo que les puedes dar a alguien. O sea, sí soy tu amigo y me llevo bien contigo. No, sí, lo que quieras y lo que sea. Y cuando se dan cuenta que tú no puedes darles lo que ellos querían de ti, dicen, no, bueno, ahí muere. Ya se desaparecen de tu vida. Muchas mujeres experimentan esto en un noviazgo, en una relación con un hombre, cuando no quiere la mujer dormir con él. O sea, hasta ese punto es muy amable y muy bueno con ella y todo. Y el momento en que ya no puede recibir lo que él quería recibir de parte de ella, entonces ahí termina todo. Y este es el tipo de lucha que existe, el tipo de actitud que Satanás quería comprobar que existía en el corazón de Job, aunque no era cierto. La siguiente verdad que encontramos en esta historia es
que el propósito de Dios es magnificar su valor a través de la vida de sus hijos. ¿Saben por qué Dios permitió que le pasara lo que le pasó a Job? Porque parece un juego cruel, ¿no? Entre Dios y Satanás. Vamos a hacer un experimento con Job. A ver qué hace, a ver qué pasa. A ver, quítale sus hijos, quítale sus cosas. No, a ver, lastímalo. O sea, parece como un juego sádico y cruel que está sucediendo aquí en el cielo, que ignora el sufrimiento, que hace parecer que Dios es indiferente al sufrimiento de Job, como que Dios no le importa y Dios dice, bueno, sí, vamos a jugar, ¿no? Este juego. No, Dios completamente entiende el sufrimiento y no es que se goce en el sufrimiento, pero el hecho de que Dios entiende que lo más justo para toda la humanidad es que la gente vea el supremo valor que Él tiene sobre de todas las demás cosas. Y si la única manera de mostrarle al mundo y al mundo espiritual también que Dios es supremo en valor a todo lo demás es quitando todo lo demás y diciendo, mira, sí valgo más que esas cosas porque aún sin esas cosas Él me sigue bendiciendo. Si esa es la única manera, eso es lo más justo que Dios podría hacer, eso hará. ¿Entienden? Dios hace lo que es más justo y lo que es más justo es mostrarnos cuánto vale Él y qué tan superficial y tonto y temporal es todo esto. Y a veces la única manera en que nosotros entendemos eso es quitándonos esas cosas, para que aprendamos a apreciar lo que realmente vale y es eterno en el universo. Y esto obviamente se ve en contraste con aquellos que no son hijos de Dios, porque cuando tú ves la vida de una persona que no tiene a Dios como su máximo tesoro y pierde todo y entra en depresión y se suicida o dice ya no tiene sentido porque ya no tengo nada, ahí ves ese contraste y dices, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y no cristiano? No es que los cristianos tenemos más cosas y vivimos mejor y somos más bendecidos, aunque esa es una de las consecuencias de obedecer la ley de Dios. Pero la principal consecuencia el principal reflejo de la vida de un cristiano, que es diferente a la de un no cristiano, es que cuando vienen los tiempos difíciles, realmente difíciles, un cristiano dice, aún tengo todo lo que necesito, Dios. Puedo tener todo y no tener a Dios. No tendría nada. O puedo tener a Dios y no tener nada y tengo todo. Ahí se ve. Eso es lo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios. Y Dios quiere mostrarle a Satanás que Job es un verdadero hijo de Dios. Y una cosa que queda también muy clara en esta historia es que Dios le da poder limitado a Satanás para causar dolor. Y si se fijan, Dios en todos esos puntos, Él decide hasta dónde Satanás puede llegar con cómo va a lastimar a Job. Entonces, queda muy claro que Dios es el que le está dando el poder a Satanás. Dios es el que está dándole el control para poder hacer lo que quería hacer. Pero nuevamente, no es que Dios esté ajeno a nuestro dolor, no es que Dios no le importe que suframos, sí le importa y no quiere vernos sufrir. Pero hay cosas más importantes en este mundo y en el universo que si tú y yo sufrimos o no. Ese es el punto, hermanos. Nuestro bienestar temporal no es lo más importante, es nuestro bienestar eterno, es lo más importante. Y si sufrimiento temporal significa bienestar eterno, que así sea. Que así sea. Señor, venga el sufrimiento a mi vida porque si así te puedo conocer mejor, si así puedo estar más preparado para lo que viene, si así puedo dar testimonio de cuánto vales y qué tan glorioso eres, tráelo a mi vida, Señor. Ahora, yo digo esto con nerviosismo sobre decirlo, porque sé que representa un gran reto para mi vida el decir eso. ¿De veras estoy listo para decir eso? Pues que el Señor me ayude a estar listo. No sé si estoy listo, pero Dios sabe hasta qué punto
trae este tipo de aflicción y hasta qué punto necesitamos aprender las lecciones que quiere enseñarnos. Y miren, hermanos, predico todo esto ahorita porque todos nosotros vamos a experimentar sufrimiento en diferentes grados y en diferentes momentos, pero todos lo vamos a experimentar. Y tenemos que saber que esto es cierto. Porque el día que algo pasa entre nosotros y hay una situación difícil entre nosotros, yo no tengo que venir con ustedes y decirles, tú sabes que Dios está en control y que tiene un buen propósito en todo esto, pero yo no tengo que decírselos. Ustedes ya lo saben. Entonces, yo tengo la libertad nada más de llorar con ustedes cuando venga aflicción a su vida. Porque ya lo estamos diciendo ahorita, ya lo sabemos ahorita. Cuando sea el momento de llorar juntos, lloraremos juntos y sentiremos la aflicción y la tristeza juntos. Y eso es lo que pasó con Job, ¿se dan cuenta? Job no pecó en estar triste. Eso es parte del proceso a través del cual Dios quería llevarlo. Jesús lloró, Jesús estuvo triste, Jesús agonizó, Jesús tenía gran angustia en su corazón por la situación que él estaba viviendo y no pecó. Entonces nosotros también podemos estar tristes, nosotros también podemos llorar, nosotros también podemos sentir angustia cuando un hermano o una hermana pasa por una situación difícil. Pero hay algo debajo de nuestros pies que es una roca inmovible, que es Dios es soberano. ¿Se dan cuenta que Job es un prototipo de Jesús? Es una figura que antecede a Cristo en muchos sentidos. Alguien inocente, o sea, dice es perfecto, recto, justo. No en un sentido absoluto, pero después vendría alguien que sí en un sentido absoluto sería perfecto, recto y justo, y aún así Dios diría, vas a sufrir, vas a pasar por circunstancias que no quieres pasar, pero tienen un propósito más grande. Y la actitud que Jesús tuvo delante de ese sufrimiento y esa aflicción puesta por el Padre, la misma actitud que Job tuvo también de decir, no quisiera vivir esto, pero que se haga tu voluntad. Y Satanás también estaba metido ahí, ¿se acuerdan? Satanás diciendo a través de Pedro, no vayas a la cruz. Y le dice Jesús, apártate de mí, Satanás. Y después diciendo, sí, ve a la cruz, voy a meterme en Judas para que él te traicione y ahora sea lo más doloroso posible esta traición y muerte. Satanás también estaba ahí tratando de meter su propia perspectiva sobre cómo deberían de ser las cosas. Y en ambos casos, Satanás fue derrotado. Vamos a ver más sobre eso a lo largo del libro, pero el último punto que quiero mencionarles, que es muy importante aquí, creo que si estaban dormidos, despierten, porque este es el punto más importante que quiero que escuchen. Y esto es lo más difícil de este pasaje de la Biblia. La obra de Satanás termina siendo la obra de Dios. Caray. Lo que Satanás hace termina siendo lo que Dios hace. ¿De veras? Fíjense una cosa muy, muy importante en este pasaje. Cuando estas cosas le suceden a Job, y Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio. Y imagínense, o sea, aquí Job podría haber dicho, bueno, entré al mundo desnudo, salí desnudo, Jehová dio y Satanás quitó, ¿no? O sea, Dios me da las cosas buenas, Satanás me da las cosas malas en mi vida. Y Job habría podido tener esa perspectiva sobre, como muchos cristianos hoy en día tienen, te pasa algo malo, no, eso es Satanás, no es Dios. ¿Y fue Satanás el que hizo estas cosas a Job?
Sí, fue Satanás el que le hizo estas cosas a Job. Dice el pasaje, Satanás fue y le hizo estas cosas a Job. Entonces, Job pudo haber dicho, Satanás me quitó y habría estado diciendo la verdad, pero no. Job dice, Dios quitó. Dios quitó. Pero Job, tú no sabías lo que estaba pasando en el cielo, por eso dices eso. Si supieras que Satanás fue el que dijo, que hay que quitarle sus cosas y después lo hizo, entonces no dirías eso. Bueno, el autor, inspirado por Dios del libro de Job, para aclarar ese punto, nos dice precisamente, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Job hizo lo correcto en decir, Dios me dio y Dios me quitó. Es lo que debes de decir. ¿Te pasa algo malo? Di, Dios. Dilo, no tengas temor a decirlo. No estás pecando en atribuirle a Dios algo malo en tu vida. No quiere decir que es algo que te gusta en tu vida, pero puedes decir, Dios me lo está dando. Dios me lo está quitando. Vuelve a suceder en el versículo 10 del capítulo 2, ¿no? Recibiremos de Dios el bien. Qué difícil es lo que acaba de decir Job aquí, ¿no? Recibimos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Dios nos dará cosas buenas nada más y nunca nos hará nada malo. Eso es lo que está diciendo Job. O sea, ¿se dan cuenta de lo controversial que sería decir esto con muchas personas? No, sí, Dios me hace cosas malas. Caray, ¿cómo que cosas malas? ¿De qué Dios estás hablando? Ese no es el Dios que yo creo. El Dios que yo creo es un Dios misericordioso, de amor, que solamente nos apapacha y nos dice, sí, hijito, aquí está lo que me pediste. ¿No? Como un Dios consentidor. Y dice aquí, en todo esto, no pecó Job con sus labios, con lo que dijo. Dijo, Dios nos hace mal también. Y no estaba pecando. ¿No es increíble? ¿No es increíble, hermanos? Y aquí empezamos a tener una perspectiva más amplia de la muerte y el sufrimiento en el mundo y por qué sucede. Y lo limitado que es esta visión de decir, si las cosas no van como nosotros pensamos que deberían de ser, entonces, pues o Dios no existe o Dios no le interesamos. Qué limitado. Qué limitado el pensar que tú entiendes cómo deberían de ser las cosas. Y déjenme decirles, alguien que le reclama a Dios, que cree que Dios es suficientemente grande como para poder prevenir que sucedan cosas malas, está asumiendo que Dios también es suficientemente grande como para permitir cosas que no entendemos porque permite. ¿Entienden? Es la misma cosa. Ay, Dios, ¿por qué? Pudiendo detener, siendo tan grande y tan poderoso, pudiendo hacer que no suframos y dejas que suframos, ¿por qué? Porque es más listo que tú, por eso. Porque Él sabe cosas que tú no sabes, por eso. Si tú puedes reclamarle a Dios porque no detiene las cosas malas, quiere decir que Dios es suficientemente grande como para permitir cosas que tú no entiendes. Ya se los traté de decir de muchas maneras para que traten de asimilar esto. ¿Se dan cuenta de lo profundo que es este libro? Y estos solo son los primeros 2 capítulos. Hay más. Primero Dios, vamos a seguir viendo más de lo que hay en este libro. Pero quiero terminar con esto que leí, que me encantó, porque muestra una capa más acerca del sufrimiento y la razón por la cual existe en el mundo. ¿Sí? Esta es una objeción muy común que existe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? No me gusta. No me caes bien, porque no me parece cómo haces las cosas. ¿Saben por qué Dios permite el sufrimiento? Y el libro de Job nos muestra esto. Porque el sufrimiento de los santos es el espejo
de la gloria de Dios. Piensen en esa frase. El sufrimiento de los santos es el espejo de la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo va a saber el mundo cuánto vale Dios? ¿Qué tan glorioso es? Cuando nosotros mostremos que Él vale más que todo lo demás, ¿no? Y el momento donde eso es más obvio es cuando no tenemos todo lo demás y solo lo tenemos a Él. Mostramos su infinito valor supremo sobre de todo lo demás. Así que el sufrimiento es la máxima expresión de la gloria de Dios en los santos, porque es el momento en el cual podemos comprobarle al mundo que Dios vale la pena, que Dios vale más que todo lo que ellos añoran, para lo cual trabajan y viven. Pero no nos gusta esa parte. A veces. Que Dios nos ayude a ser más como Job, mostrar que Dios efectivamente es el Evangelio, es lo que estamos recibiendo cuando somos salvos. No es escapatoria del infierno, no es nada más el perdón de los pecados, no es calles de oro y el cielos nuevos y tierra nueva y la eternidad. Es Dios mismo lo que estamos recibiendo, y cuando aceptamos el Evangelio en nuestras vidas es porque aceptamos el valor supremo de la gloria de Dios como el tesoro por el cual vamos a vivir. ¿Entienden? Dios vale más que todo. Y Dios es lo que quiero. Por eso lo he recibido en mi corazón. Por eso he pedido que me perdone mis pecados. Por eso quiero vivir con Él por toda la eternidad. Por eso no quiero ir al infierno. Porque Dios vale más que todas las cosas que existen en el universo. Y ahí quiero que esté mi prioridad y mi corazón el resto de mi vida.